Como es costumbre, representamos en esta gráfica en los últimos pocos días cómo participan las distintas regiones del mundo, los distintos continentes, en la transmisión de la enfermedad. En esta tabla se ven, como es costumbre, las distintas regiones en las que está organizada la Organización Mundial de la Salud, y es de destacar que la región de Europa representa el 52% de la contribución de la epidemia en las últimas 24 horas, mientras que la región de América es 40%. Estos números van a ir cambiando progresivamente, esperamos por el bien de Europa, irán disminuyendo los porcentajes de Europa. Desafortunadamente, lo esperable es que la región de América empiece a repuntar como la región con la transmisión más activa, y la transmisión más activa la estimamos precisamente por la proporción de los casos que ocurren en las últimas 24 horas, su distribución por los continentes. La siguiente. En el caso de México, hemos acumulado desafortunadamente 1.890 casos, pero una proporción semejante a la que ocurre en el mundo, que es 3/4 partes, son de las últimas 14 días, es decir, son los que están todavía activos como casos infectantes, pero ya 1/4 parte son los que han dejado de ser contagiosos, dada la fecha en que iniciaron los síntomas. Tenemos también casi 9.500 casos que han sido determinados como negativos, y esto cabe recordar que los casos se estudian a partir de los síntomas. Las personas enfermas tienen síntomas característicos de COVID, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, y los miembros del personal de salud los identifican cuando acuden a consulta. Al identificarlos, reconocen en ellos que se cumplen las definiciones de caso sospechoso y se indica la toma de una muestra para comprobar por laboratorio si se tiene o no el virus SARS-CoV-2. Entonces, solamente estas casi 1.890 son los que han sido confirmados. Sin embargo, han resultado negativos los 9.500, casi 9.500. Y esta cifra de sospechosos, como hemos visto todos los días, es los que están en estudio en las últimas 24 horas. Mañana estos aparecerán o aquí o acá, y aquí habrá un número diferente que no es predecible porque depende de nuevos casos que se irán incorporando. Muy desafortunadamente, acumulamos 79 personas que han perdido la vida por las complicaciones de esta enfermedad, y como se verá en las siguientes diapositivas, estas personas desafortunadamente tenían enfermedades crónicas o edad avanzada como los determinantes principales de que se haya complicado la enfermedad. En términos del mapa, sigámosle la secuencia a esto. La zona metropolitana del Valle de México es la zona más afectada. Cabe aclarar que aunque aquí pintamos de color amarillo todo el Estado de México, en realidad la enorme mayoría de los casos están en la región del Valle de México, no es en las zonas más periféricas del Estado de México. Lo mismo pasa con Jalisco, es la zona metropolitana de Guadalajara y no los distintos otros municipios. En el caso de Puebla también es la ciudad de Puebla. La siguiente. Aquí se ve la distribución de casos por entidad federativa, con la Ciudad de México teniendo esta mayor participación. No es sorpresa, es la zona más poblada, la 25%, la 1/4 parte gruesamente de la población de México reside en la Ciudad de México, y eso explica que haya una mayor cantidad de casos. Cuando lo vemos en la siguiente diapositiva en proporción o como referencia a la cantidad de población, en la siguiente diapositiva, se puede apreciar que también en la siguiente diapositiva, la tasa de incidencia es esta medida de cuántos casos ocurren por cada 100.000 personas. Se podría estimar por cada 1.000.000 o por cada 100 o por cada 1.000, pero aquí lo que vemos es 5.2 casos por cada 100.000 personas en la Ciudad de México han tenido esta enfermedad COVID. Y así para las distintas entidades federativas, noten ustedes como en el Estado de México 1.03, y entonces no necesariamente es la entidad con más casos después de la Ciudad de México, si los consideramos en relación con la población que tiene. La siguiente.
Aquí vemos esta característica que va a estar variando a lo largo de los días, pero en general 43 años es la edad que tiene la mitad de las personas que han estado enfermas. Esto es importante señalarlo porque nuestro país es un país que, con respecto a otros países como los de la región europea o Estados Unidos o Canadá, es un país donde la población es más joven. Tenemos más o menos 10 años menos en promedio que los países europeos o que Estados Unidos. Tenemos una diferencia de 7 años cuando consideramos a la mitad de la población, la edad de la mitad de la población. Y los casos de COVID tienen un comportamiento en términos de la distribución de edad parecidos a la población europea. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un elemento que no es necesariamente algo que nos va a reducir el riesgo, pero sí nos hace que la probabilidad de que se compliquen las personas con COVID sea menor, por el hecho de que son personas más jóvenes en general. Pero, desafortunadamente, en México, esto lo habíamos comentado semanas atrás, pero lo quiero retomar para que lo recuerden, en México tenemos una de las más grandes prevalencias de diabetes, una de las más grandes del mundo, 14%. Y también tenemos la más grande epidemia de obesidad y sobrepeso. 3/4 partes de la población mexicana tienen sobrepeso o tienen obesidad. Esto es producto de muchos años, de 4 décadas al menos, de mala alimentación, una alimentación que ha estado empujada por productos de baja calidad nutricional y muy alto poder calórico, y son particularmente los alimentos industrializados. Y estamos teniendo las consecuencias de esa epidemia a lo largo de 40 años. En sí misma la obesidad, el sobrepeso, la diabetes son epidemias. Entonces eso es lo que hoy va a pesar importantemente. Y otras enfermedades que se relacionan con estos trastornos metabólicos. La siguiente. Aquí se ve también la diferencia por edad en las personas que no se han tenido complicaciones y las personas en las que se han tenido complicaciones de COVID. Como también hemos relatado, pero me gusta retomarlo para su memoria, COVID es una enfermedad que en 80% de los casos, como se ve ahí en la diapositiva, casi 80, 78%, se comporta como una enfermedad leve, que se autolimita, se quita sola y la persona se restablece sin tener ninguna secuela. Pero en este caso 22% de personas que tienen ciertas características, la enfermedad se complica, produce una neumonitis, una neumonía grave, que puede ser letal. ¿Quiénes son esas personas? Aquí lo que vemos es la distribución por edades. Vean el color amarillo, está más hacia el lado derecho de la gráfica, en donde están las edades más avanzadas. En cambio, el color verde está hacia el lado más joven, donde tenemos a los adultos jóvenes con carga importante de enfermedad, pero enfermedad no complicada. La siguiente. Esta es la estadística de cómo están los pacientes que están actualmente, y volvemos a ver aquí este 78% de no complicados y la distribución de las personas que están hospitalizadas, algunos estables, otros graves y otros francamente graves con necesidad de soporte ventilatorio mecánico. La siguiente. En la mortalidad lo vemos también, cuando vemos la distribución de edad de las personas que muy desafortunadamente han perdido la vida, es muy claro que están en términos de edad en las edades mayores, y tenemos menor frecuencia de desenlaces fatales en personas que son de edad intermedia. La siguiente. Aquí está simplemente la estadística cruda de muertes que han ocurrido por entidad federativa, y la Ciudad de México tiene estas 16 acumuladas, le sigue Sinaloa con 10, y etcétera, etcétera. Mañana vamos a agregar aquí, hoy ya no lo pusimos, pero vamos a agregar la tasa de letalidad. La letalidad es una medida importante porque es la porcentaje de personas que, teniendo la enfermedad, resultan en un desenlace fatal. Y es una medida importante porque comparar números crudos entre estados que tienen poblaciones diferentes y estados que tienen número diferente de casos
es poco interpretable, pero mañana les traeré la gráfica ya con la tasa de letalidad y la tasa de mortalidad. Quiero hacer un comentario aquí que no pretende minimizar la importancia de esta enfermedad, pero sí también ponerla en contexto. Cuando hablamos de mortalidad, nos referimos a cuántas personas mueren por una causa específica, en este caso COVID, respecto a cuántas personas viven en un territorio. Puede ser todo el país o puede ser una entidad federativa. En cambio, la letalidad es cuántas personas de aquellas que estaban enfermas perdieron la vida. Y tiene interpretaciones diferentes que mañana lo comentaré en detalle cuando tengamos la gráfica y los datos. La siguiente. Aquí lo que vemos es este seguimiento de quienes tienen ciertas enfermedades crónicas. Hipertensión sigue siendo la predominante en las personas que han perdido la vida, que son 79, obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, que en sí mismo es una enfermedad, es una adicción, pero además está asociada con innumerables alteraciones de la funcionalidad del cuerpo. Enfermedad cardiovascular e inmunosupresión por distintas causas. La siguiente, por favor. Terminamos viendo las curvas epidémicas. Este seguimiento lo vamos a estar haciendo todos los días. Mantenemos como referencia la parte inicial del crecimiento epidémico que hubo en 4 países europeos y Estados Unidos, en los que ha habido el mayor o el más acelerado crecimiento de la epidemia. Y como venimos indicando, desde que instauramos las medidas de mitigación poblacional, que las anunciamos desde el viernes 13 de marzo y luego las formalizamos el día 14, empezaron a surtir efecto el 23, cuando está marcada aquí con su sana distancia, y ese es exactamente el punto de inflexión, es el punto donde se doblan las curvas epidémicas. Esto en términos llanos lo que quiere decir es el momento en donde pasamos de transmisión lenta a transmisión acelerada. Y hemos mantenido este ritmo de crecimiento. No podemos todavía asegurar que tenemos una velocidad reducida por efecto de las intervenciones. Eso, cuando lo anunciemos, lo haremos de manera formal con los análisis numéricos. Sin embargo, nos gusta que visualmente conozcan ustedes los datos en tiempo real todos los días. La siguiente. Y terminamos con la representación visual también de la curva epidémica. Estos son los casos que se van acumulando y obviamente crecen continuamente. No perder de vista que una proporción de ellos, ya dijimos hasta el momento la cuarta parte, en realidad aunque quedan contabilizados, ya no son casos porque se recuperaron. Y unos muy poquitos, pero muy desafortunados, perdieron la vida. Y aquí vemos la curva epidémica de los casos diarios, donde vamos a ir dándole seguimiento a cómo se presentan día con día. Muchas gracias. Les recuerdo que seguimos en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Empezó originalmente el 23 de marzo, luego se intensificó el 30 de marzo y es hasta el 30 de abril. Nos falta, no son vacaciones. En la medida en que usted se quede en su casa, que no salga, que estemos fuera del espacio público, la gran mayoría de las personas vamos a hacer más lenta la transmisión de esta enfermedad. En la fase 3, que irremediablemente va a llegar, vamos a tener menos casos, mayor posibilidad de atenderlos a todos y vamos a salvar vidas, pero depende de la respuesta de todas y todos. Quédese en su casa, quédese en su casa, quédese en su casa. Gracias.